A los 72 años, Carmen Esperanza Ruiz nunca imaginó que tendría que convertirse en una estratega militar. Pero cuando tu nuera decide destruir el trabajo de toda una vida justo antes de la presentación más importante de tu carrera, descubres que la venganza no tiene edad, y que las abuelas sabemos jugar este juego mejor que nadie. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Carmen Esperanza Ruiz había construido su reputación ladrillo por ladrillo durante 5 décadas en el mundo de la arquitectura sustentable en Guadalajara. Su despacho Verde Esperanza Arquitectura ocupaba toda una planta del edificio histórico en el centro de la ciudad, con ventanas que daban a la catedral y paredes cubiertas de reconocimientos internacionales. A sus 72 años, Carmen no era solo una arquitecta, era una institución. Su cabello plateado siempre estaba perfectamente peinado en un chongo elegante, y sus trajes sastre de colores tierra reflejaban tanto su profesionalismo como su conexión con la naturaleza. Carmen había sido pionera en diseños ecológicos mucho antes de que fuera una tendencia, y ahora, en 2024, finalmente iba a recibir el reconocimiento que merecía. La mañana del lunes 15 de enero comenzó como cualquier otra. Carmen llegó a su oficina a las 7 en punto, como había hecho durante los últimos 30 años. Su asistente, Mónica, ya tenía el café preparado y los planos extendidos en la mesa central. El proyecto Bosque Urbano Tlaquepaque era su obra maestra, un complejo residencial que integraría tecnología de punta con arquitectura tradicional mexicana, creando un ecosistema urbano completamente sustentable. Buenos días, doña Carmen, saludó Mónica, una mujer de 40 años que había trabajado con ella durante la última década. Los inversionistas de Singapur confirmaron su asistencia para la presentación del viernes. También llegaron las últimas maquetas de Tokio. Carmen sonrió mientras revisaba los modelos tridimensionales. Cada detalle había sido perfeccionado durante los últimos 2 años. Los jardines verticales, los sistemas de captación de agua de lluvia, las celdas solares integradas en el diseño. Todo culminaría en esa presentación que podría cambiar no solo su carrera, sino el futuro de la arquitectura sustentable en México. ¿Y la familia? ¿Vendrán a la presentación?, preguntó Mónica, conociendo la importancia que Carmen daba a tener a sus seres queridos presentes en momentos importantes. Carmen suspiró levemente. Su hijo Roberto, de 45 años, era abogado y siempre había apoyado su carrera. Su nieta Sofía, de 20 años, estudiaba arquitectura en la Universidad de Guadalajara, inspirada por su abuela. Pero Valeria, su nuera de 38 años, era una historia diferente. Roberto y Sofía estarán ahí, por supuesto. En cuanto a Valeria, Carmen hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Ella tiene sus propias prioridades. La relación entre Carmen y Valeria había sido tensa desde el principio. Valeria trabajaba en marketing digital para empresas de lujo y nunca había entendido la pasión de Carmen por la arquitectura sustentable. La consideraba poco rentable y demasiado idealista. Más problemático aún, Valeria había comenzado a influir en Roberto, sugiriendo que era tiempo de que Carmen se retirara y disfrutara de sus años dorados. Carmen recordaba vívidamente la conversación de Navidad, apenas 3 semanas atrás. Estaban cenando en su casa, una hermosa construcción de los años 50 que ella misma había renovado con técnicas sustentables, cuando Valeria había hecho su comentario más hiriente. Carmen, no entiendo por qué sigues trabajando tan duro a tu edad, había dicho Valeria cortando su pavo con movimientos precisos. Mira a Roberto. Él podría manejar mejor el negocio. Tiene contactos más jóvenes, entiende la tecnología moderna. Mamá ha construido este despacho desde cero, había interrumpido Roberto, claramente incómodo,
Nadie conoce estos proyectos como ella. Pero Roberto, Valeria había continuado, su voz dulce pero con un filo peligroso, la industria ha cambiado. Los clientes de ahora quieren arquitectos que entiendan las redes sociales, el marketing digital, las tendencias actuales. No digo que Carmen no sea brillante, pero... Carmen había permanecido en silencio, masticando lentamente su comida mientras observaba a su nuera. En ese momento había reconocido algo familiar en los ojos de Valeria: ambición. La misma ambición que Carmen había tenido cuando era joven, excepto que Valeria la dirigía hacia la dirección equivocada. Esa conversación había sido el catalizador para que Carmen se esforzara aún más en perfeccionar la presentación del bosque urbano Tlaquepaque. No solo era un proyecto, era su declaración de que la experiencia y la sabiduría no tenían fecha de caducidad. Durante las siguientes semanas, Carmen había trabajado 18 horas al día. Había coordinado con ingenieros en Alemania, había consultado con especialistas en sustentabilidad de Costa Rica, y había refinado cada aspecto del diseño. La presentación incluiría hologramas, realidad virtual, y una maqueta interactiva que había costado más de lo que muchas personas ganaban en un año. Los inversionistas de Singapur representaban una oportunidad única. Green Future Investments estaba buscando expandirse a Latinoamérica, y el proyecto de Carmen había captado su atención después de ganar el Premio Internacional de Arquitectura Sustentable en Barcelona el año anterior. Si lograba conseguir su inversión, no solo aseguraría el futuro de su despacho, sino que establecería un precedente para proyectos similares en toda la región. El miércoles por la tarde, Carmen estaba en su oficina revisando los últimos detalles cuando Roberto apareció con Sofía. Su nieta, alta y delgada como su abuela pero con el cabello rizado y los ojos brillantes de la juventud, corrió a abrazarla. «¡Abuela! Papá me contó sobre los inversionistas. ¡Qué emocionante! ¿Puedo ayudar con algo?» Carmen sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de orgullo. Sofía era todo lo que había esperado: inteligente, apasionada, y con una comprensión innata de que la arquitectura era más que construir edificios. Era sobre crear espacios que mejoraran la vida de las personas. «De hecho sí», dijo Carmen guiando a Sofía hacia la maqueta principal. «Necesito que alguien con ojos jóvenes revise la presentación una vez más. Tu perspectiva siempre es valiosa». Roberto se acercó, ajustándose los lentes que había heredado de su padre. «Mamá, quería preguntarte algo. Valeria sugirió que podríamos invitar a algunos de sus contactos en marketing. Dice que podrían ayudar a promocionar el proyecto si conseguimos la inversión». Carmen sintió una pequeña alarma en su interior, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Qué tipo de contactos?» «Bueno, ella conoce gente en redes sociales, influencers de arquitectura, ese tipo de personas. Dice que el marketing moderno es esencial para el éxito de cualquier proyecto». Sofía frunció el ceño. «Papá, esto no es sobre marketing, es sobre el proyecto en sí. Los inversionistas van a decidir basándose en la sustentabilidad y la viabilidad, no en cuántos seguidores tenga en Instagram». Carmen observó el intercambio entre padre e hija, notando cómo Roberto parecía dividido entre las dos perspectivas. Era evidente que Valeria había estado trabajando en él, plantando semillas de dudas sobre los métodos tradicionales de Carmen. «Roberto», dijo Carmen finalmente, «aprecio la oferta, pero esta presentación ya está perfectamente planificada. Cada elemento tiene un propósito específico, y no quiero arriesgar confundir el mensaje con elementos innecesarios». Roberto asintió, pero Carmen pudo ver que no estaba completamente convencido. Era un buen hombre, pero a veces su deseo de mantener la paz en casa lo hacía vulnerable a la manipulación. Esa noche, Carmen se quedó en la oficina hasta las 11, revisando cada slide de la presentación, cada número en las proyecciones financieras, cada detalle de la maqueta. Mañana sería jueves,
y el viernes por la mañana tendría lugar la presentación más importante de su vida. Mientras empacaba sus cosas, Carmen reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Había comenzado su carrera en una época en que las mujeres arquitectas eran raras, y las que se especializaban en sustentabilidad eran prácticamente inexistentes. Había enfrentado discriminación, había luchado por cada proyecto, había demostrado su valía una y otra vez. Ahora, a los 72 años, estaba a punto de lograr algo que había soñado durante décadas, no solo un proyecto exitoso, sino la oportunidad de demostrar que la edad no era una limitación, sino una ventaja. Su experiencia, su red de contactos internacionales, su reputación impecable, todo convergiría en esa presentación. Al salir del edificio, Carmen miró hacia arriba, hacia las estrellas apenas visibles en el cielo urbano de Guadalajara. Mañana sería otro día de preparación, y el viernes cambiaría todo. No tenía idea de que su nuera ya había comenzado a cambiar las cosas por ella. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El jueves amaneció con una lluvia ligera que golpeaba las ventanas del despacho de Carmen. Era una señal prometedora, pensó mientras preparaba su segundo café del día. En la arquitectura sustentable la lluvia siempre representaba nuevas oportunidades, agua que podía ser captada, vida que podía florecer. Carmen llegó temprano como siempre, pero encontró algo inusual. Las luces de la oficina ya estaban encendidas. Al entrar, vio a Valeria sentada frente a la computadora principal, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Valeria, qué sorpresa verte aquí tan temprano, dijo Carmen, manteniendo un tono neutral mientras colgaba su abrigo húmedo. Valeria se giró con una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos. Carmen, esperaba que llegaras pronto. Roberto me pidió que viniera a ayudar con algunos elementos de la presentación, ya sabes, para modernizarla un poco. Carmen sintió que su estómago se tensaba. ¿Modernizarla? La presentación ya está terminada, Valeria. Cada elemento ha sido cuidadosamente calibrado. Oh, lo sé. Valeria agitó la mano como si fuera un detalle menor. Pero pensé que podríamos agregar algunos elementos más, contemporáneos. Mira esto. Valeria señaló la pantalla, donde había abierto el archivo principal de la presentación de Carmen. Carmen se acercó y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su presentación, que había sido un modelo de elegancia y profesionalismo, ahora estaba plagada de elementos que no reconocía. Transiciones animadas chillonas, gráficos de neón que parpadeaban, y una tipografía que parecía más apropiada para anunciar una fiesta que para una presentación arquitectónica seria. Valeria, ¿qué has hecho? Carmen intentó mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. La he mejorado. Mira, agregué música de fondo, efectos de sonido para cada transición, y cambié todas las imágenes a alta definición con filtros que hacen que los colores sean más vibrantes. Los inversionistas jóvenes de Singapur van a quedar fascinados. Carmen se sentó lentamente, observando cómo años de trabajo meticuloso habían sido transformados en algo que parecía una presentación de TikTok. Valeria, estos inversionistas no son jóvenes. Son profesionales serios que toman decisiones basadas en datos sólidos y presentaciones profesionales. ¡Ay, Carmen! Valeria suspiró de manera condescendiente. Esa es exactamente la mentalidad que necesitamos cambiar. El mundo ha evolucionado. Incluso los profesionales serios esperan presentaciones que sean visualmente impactantes y emocionalmente envolventes. En ese momento Mónica llegó y se detuvo en seco al ver las dos mujeres frente a la computadora. Buenos días, ¿hay algún problema? Carmen se levantó, su mente trabajando rápidamente. Mónica,
¿Podrías traerme la copia de respaldo de la presentación del servidor principal? Valeria interrumpió rápidamente. Oh, ya me encargué de eso también. Actualicé todas las copias para mantener la consistencia. No queremos confundir a nadie con versiones diferentes, ¿verdad? Carmen sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. En sus 50 años de carrera, nunca había experimentado algo así. No era solo sabotaje. Era una violación completa de su trabajo, su visión, su profesionalismo. Valeria, dijo Carmen, su voz ahora fría como el acero, necesito que entiendas algo. Esta presentación representa no solo 2 años de trabajo mío, sino la reputación de este despacho construida durante 5 décadas. Y por eso es tan importante modernizarla, replicó Valeria cruzando los brazos. Carmen, con todo respeto, tu enfoque es anticuado. Los clientes de hoy necesitan ser cautivados, no solo informados. Mónica intervino cautelosamente. Señora Valeria, ¿podría mostrarme qué cambios específicos hizo? Tal vez podamos encontrar un término medio. Por supuesto, Valeria se animó, claramente orgullosa de su trabajo. Miren esto. Durante los siguientes 30 minutos, Valeria desplegó una demostración de lo que había hecho. Había cambiado la música de fondo clásica y sutil por un track electrónico que sonaba más apropiado para un gimnasio. Los gráficos de barras profesionales ahora tenían animaciones que hacían que los números explotaran en la pantalla. Las fotografías arquitectónicas, que Carmen había seleccionado cuidadosamente por su composición y significado, habían sido reemplazadas por imágenes con filtros de Instagram que distorsionaban los colores reales de los materiales. Pero lo peor de todo era lo que había hecho con la sección técnica. Carmen había incluido diagramas detallados de los sistemas de sustentabilidad, captación de agua, paneles solares, ventilación natural. Valeria había reemplazado estos diagramas técnicos con infografías coloridas que simplificaban conceptos complejos hasta el punto de hacerlos inexactos. ¿Ves?, dijo Valeria triunfante. Ahora la información es mucho más accesible. No necesitas ser un ingeniero para entender los beneficios. Carmen cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, su expresión era serena, pero Mónica, que la conocía bien, pudo ver la tormenta que se gestaba detrás de esa calma. Valeria, aprecio tu iniciativa, dijo Carmen finalmente. Pero necesito que entiendas que esta presentación debe reflejar los estándares profesionales que este despacho ha mantenido durante décadas. Pero Carmen, Valeria adoptó un tono que sonaba comprensivo pero que llevaba una punta de condescendencia. A veces es difícil aceptar que los tiempos han cambiado. No es tu culpa no estar al día con las tendencias actuales. Esas palabras cayeron en la oficina como una bofetada. Mónica inhaló bruscamente, y Carmen sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No era solo el insulto. Era la estrategia detrás de él. Valeria no estaba tratando de ayudar, estaba tratando de demostrar que Carmen era obsoleta. En ese momento, Carmen comprendió algo importante. Esto no era un malentendido ni un exceso de entusiasmo. Era un movimiento calculado. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ya veo, dijo Carmen lentamente. Mónica, ¿podrías darnos un momento a solas? Mónica vaciló, claramente preocupada por dejar a su jefa sola con Valeria, pero asintió y salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Carmen se acercó a la ventana, observando la lluvia que ahora caía más fuerte. Podía ver el reflejo de Valeria en el vidrio sentada con una postura que irradiaba satisfacción. Valeria, dijo Carmen sin girarse, ¿hay algo que quieras decirme? Algo que no hayas expresado claramente. Valeria se quedó en silencio por un momento, y cuando habló, su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Carmen,
creo que ambas sabemos que es hora de que pases la antorcha. Roberto es capaz, tiene contactos modernos, y yo tengo la experiencia en marketing que este negocio necesita para prosperar en el siglo XXI. Carmen se giró lentamente y por primera vez en la conversación sonrió. Pero no era una sonrisa cálida, era la sonrisa de alguien que finalmente entiende las reglas del juego. Ah, dijo Carmen, ahora entiendo. Esto no es sobre mejorar la presentación, es sobre sabotearla. Valeria mantuvo la compostura, pero Carmen pudo ver un destello de nerviosismo en sus ojos. No sé de qué hablas, solo estoy tratando de ayudar. Por supuesto que sí, Carmen asintió lentamente. Ayudar a demostrar que soy incompetente, que mis métodos son anticuados, que necesito ser reemplazada. Carmen se acercó a su escritorio y se sentó, sus dedos tamborileando suavemente sobre la superficie de madera. Dime, Valeria, ¿qué pasa si la presentación es un desastre mañana? Si los inversionistas deciden que Verde Esperanza Arquitectura no es lo suficientemente profesional para su inversión. Valeria se encogió de hombros, tratando de parecer casual. Bueno, sería lamentable, pero estas cosas pasan. Tal vez sería una señal de que es momento de reconsiderar la dirección del negocio. Carmen asintió pensativamente. Y supongo que tú y Roberto ya han discutido esta nueva dirección. Roberto está preocupado por ti, Carmen. Piensa que trabajas demasiado duro para tu edad. Tal vez sería mejor si pudieras disfrutar de tus años dorados mientras Roberto y yo nos encargamos de la carga de trabajo. Carmen se recostó en su silla, estudiando a su nuera. Había subestimado completamente a Valeria. No era solo una mujer ambiciosa, era una estratega hábil que había identificado exactamente cómo atacar donde más dolía. Entiendo, dijo Carmen finalmente. Y supongo que ya tienes un plan para cómo manejar el negocio una vez que yo esté fuera del camino. Valeria sonrió, y esta vez la sonrisa era genuina. Tengo muchas ideas sobre cómo modernizar este lugar. Redes sociales, marketing de influencers, colaboraciones con marcas de lifestyle. Este despacho tiene potencial, Carmen, solo necesita la visión correcta. Carmen se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla se giró hacia Valeria. ¿Sabes qué, Valeria? Tienes razón en algo. Es tiempo de un cambio. Valeria se irguió, claramente satisfecha. Me alegra que lo veas de esa manera. Oh sí, sonrió Carmen. Definitivamente va a haber algunos cambios muy interesantes por aquí. Cuando Carmen abrió la puerta, Valeria interpretó el gesto como una admisión de derrota. Se levantó, recogió su bolsa de diseñador, y se dirigió hacia la salida. Carmen, dijo al pasar junto a ella, creo que vas a descubrir que esto es lo mejor para todos. Carmen observó a Valeria alejarse, sus tacones resonando confiadamente en el pasillo de mármol. Cuando el sonido se desvaneció, Carmen cerró la puerta y se recostó contra ella. Mónica apareció inmediatamente desde su escritorio. Doña Carmen, ¿cómo se encuentra? Carmen miró a su asistente leal, luego hacia la computadora donde su presentación había sido destrozada, y finalmente hacia la ventana donde la tormenta comenzaba a amainar. Mónica, dijo Carmen, su voz ahora firme y decidida, creo que es hora de que Valeria aprenda algo sobre las consecuencias de subestimar a una mujer de 72 años. La guerra había comenzado, y Carmen Esperanza Ruiz no tenía intención de perder. Carmen permaneció inmóvil durante varios minutos después de que Valeria se marchara, su mente procesando la situación con la precisión de una arquitecta calculando cargas estructurales. Mónica esperó pacientemente, reconociendo en la postura de su jefa esa concentración intensa que había visto durante los proyectos más desafiantes. Mónica, dijo Carmen finalmente volviéndose hacia su asistente con una calma que contrastaba con la tormenta que había presenciado minutos antes. Necesito que hagas algo por mí, pero requiere absoluta discreción.
Por supuesto, doña Carmen, lo que necesite. Quiero que investigues todo lo que puedas sobre los planes de divorcio de Valeria y Roberto. Contactos legales, fechas importantes, cualquier detalle que puedas obtener sin levantar sospechas. Mónica parpadeó, sorprendida. ¿Planes de divorcio? Pero si ellos parecen... Mónica, Carmen interrumpió suavemente, en mis 50 años de experiencia, he aprendido que cuando alguien está tan desesperado por tomar control de algo que no les pertenece, usualmente es porque necesita recursos con urgencia. Valeria no está haciendo esto solo por poder, necesita dinero. Carmen se dirigió hacia su escritorio personal, abrió el cajón inferior, y sacó un folder que Mónica nunca había visto antes. Además, quiero que contactes a Diego Mendoza en el bufete Justicia y Asociados. Dile que necesito hablar con él esta tarde sobre un asunto delicado. Diego Mendoza, el especialista en derecho familiar. Él mismo. Carmen sonrió de manera enigmática. Y Mónica, esto queda entre nosotras. Ni una palabra a Roberto o a Sofía por ahora. Mientras Mónica salía a hacer las llamadas, Carmen abrió el folder, y comenzó a revisar documentos que había estado recopilando durante meses, sin saber exactamente por qué. Había algo en el comportamiento de Valeria que le había resultado familiar, y ahora entendía qué era: la desesperación disfrazada de ambición. Sus sospechas se confirmaron cuando Mónica regresó 2 horas después con información que Carmen había esperado, pero que aún así la sorprendió por su alcance. Doña Carmen. Mónica cerró la puerta y se sentó frente al escritorio. No fue difícil obtener la información. Aparentemente, Valeria ha estado muy activa en círculos legales durante las últimas semanas. ¿Qué encontraste? Tiene una cita programada para el lunes próximo con el bufete Herrera y Socios para finalizar los papeles de divorcio. Pero aquí está lo interesante. También ha estado reuniéndose con un evaluador de bienes para determinar el valor de este despacho. Carmen asintió lentamente. Continúa. Según mi contacto en el registro civil, Valeria presentó una solicitud de divorcio hace 3 meses, pero Roberto no lo sabe. Está esperando el momento perfecto para sorprenderlo con los papeles. ¿Y cuándo sería ese momento perfecto? Mónica vaciló. Aparentemente, justo después de que se determine si usted es competente para manejar el negocio. Si la presentación de mañana falla, Valeria planea usar eso como evidencia de que Roberto necesita tomar control total del despacho antes de proceder con el divorcio. Carmen se recostó en su silla, una sonrisa lenta formándose en sus labios. Muy inteligente. Asegura que Roberto tenga algo valioso que dividir antes de dejarlo. Hay más, Mónica continuó. Valeria ha estado enviando información sobre sus proyectos a Arquitectura Moderna S.A., el despacho de competencia dirigido por Armando Salinas. El nombre golpeó a Carmen como un rayo. Armando Salinas había sido su rival durante décadas. Un arquitecto competente pero sin escrúpulos, que había tratado de sabotear sus proyectos en múltiples ocasiones. La idea de que Valeria estuviera trabajando con él añadía una dimensión completamente nueva a la situación. ¿Tienes pruebas de esta colaboración? Mónica sacó su teléfono y mostró varias fotografías. Mi prima trabaja en el restaurante donde se han reunido. Estas fotos son de la semana pasada. Carmen examinó las imágenes. Valeria y Armando Salinas sentados en una mesa privada, documentos esparcidos entre ellos, ambos sonriendo como viejos conspiradores. En una de las fotos, Carmen pudo ver claramente planos que reconoció como versiones preliminares de su proyecto Bosque Urbano Tlaquepaque. Perfecto, murmuró Carmen. Diego Mendoza podrá encontrar esto muy útil. La reunión con Diego esa tarde fue reveladora de maneras que Carmen no había anticipado. Diego, un hombre de 60 años con bigote plateado y la paciencia de un santo, había manejado casos de divorcio complicados durante toda su carrera.
Carmen, dijo Diego después de revisar toda la información, esto no es solo un divorcio estándar. Valeria está orquestando lo que básicamente equivale a un golpe corporativo. Explícame. Mira, ella sabe que si Roberto hereda o toma control del despacho mientras están casados, ella tiene derecho a la mitad en el divorcio. Pero si puede demostrar que tú eres incompetente y que Roberto necesita asumir control por necesidad familiar, puede argumentar que ella contribuyó significativamente a salvar el negocio. Carmen frunció el ceño. ¿Eso es legal? Es complicado, pero sí, podría funcionar. Especialmente si ella tiene documentación de su contribución al negocio. Las fotos con Salina sugieren que ya está preparando su próximo movimiento. Probablemente unir tu despacho con el de él después del divorcio. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos procesando las implicaciones. Luego, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea tan audaz que la hizo sonreír. Diego, ¿qué pasaría si Valeria no pudiera presentar sus papeles de divorcio el lunes? ¿A qué te refieres? Hipotéticamente, si alguien tuviera acceso a información que demostrara que Valeria ha estado involucrada en espionaje corporativo, ¿eso afectaría su caso? Diego se enderezó en su silla. Carmen, ¿qué estás planificando? Algo que debería haber hecho hace años. Carmen se levantó y comenzó a caminar por la oficina de Diego. Valeria cree que puede usar mi edad y mi presentación contra mí. Pero hay algo que no ha considerado. ¿Qué? Que yo he estado en este negocio desde antes de que ella naciera. He visto docenas de Valerias. Ambiciosas, inteligentes, pero sin la paciencia para construir algo propio. Siempre buscan atajos. Carmen se detuvo frente a la ventana de la oficina de Diego, observando el tráfico de la tarde. Pero los atajos siempre dejan evidencia, Diego. Y yo sé exactamente dónde buscar. Diego sonrió lentamente. ¿Necesitas ayuda legal? Necesito que estés listo para recibir cierta documentación el domingo por la noche. Documentación que podría demostrar que Valeria ha estado involucrada en actividades que van mucho más allá del espionaje corporativo. Carmen. Diego. Carmen se giró hacia él, sus ojos brillando con una determinación que no había mostrado en años. Valeria quiere jugar en las ligas mayores. Es hora de que aprenda cómo se juega realmente este juego. Esa noche, Carmen se quedó en su oficina hasta muy tarde, pero no trabajando en la presentación del día siguiente. En cambio, estaba desarrollando algo mucho más importante. Un plan que requería precisión quirúrgica y tiempo perfecto. Primero, llamó a su contacto en el banco donde Valeria tenía sus cuentas personales. Como cliente preferencial durante décadas, Carmen tenía acceso a información que Valeria había asumido que permanecería privada. Segundo, contactó a un investigador privado que había usado en casos de fraude en construcción. Le pidió que rastreara todas las comunicaciones entre Valeria y Armando Salinas durante los últimos 6 meses. Tercero, y más importante, Carmen activó una red de contactos que había construido durante 5 décadas en la industria. Arquitectos, ingenieros, contratistas, funcionarios gubernamentales, todos le debían favores, y era hora de cobrarlos. Cuando finalmente se fue a casa esa noche, Carmen se sentía más energizada de lo que había estado en meses. Valeria había cometido un error fundamental. Había asumido que Carmen era solo una anciana vulnerable. No había considerado que también era una mujer que había sobrevivido y prosperado en una industria dominada por hombres durante 5 décadas. Al llegar a su casa, Carmen se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en su estudio, rodeada de los recuerdos de una carrera extraordinaria, premios, fotografías con dignatarios, planos de proyectos que habían cambiado skylines enteros. Todo eso había sido construido no solo con talento, sino con estrategia, paciencia, y la capacidad de superar a cualquiera que tratara de derribarla. Su teléfono sonó.
Era Sofía. Abuela, ¿cómo te sientes sobre mañana? Papá dice que Valeria ha estado ayudando con la presentación. Carmen sonrió. Sofía, mañana va a ser un día muy interesante. Pero no te preocupes por la presentación. Tu abuela tiene todo bajo control. ¿Estás segura? Papá parecía un poco nervioso cuando llegó a casa. Sofía, déjame contarte algo que aprendí hace mucho tiempo. Cuando alguien trata de sabotearte, no significa que seas débil. Significa que reconocen que eres peligrosa. Sofía se rió. Abuela, a veces eres un poco aterradora. ¿Solo un poco? Carmen sonrió, tomando otro sorbo de vino. Entonces no he terminado mi trabajo. Después de colgar, Carmen abrió su laptop y comenzó a escribir. No una presentación, sino algo mucho más importante. Una carta que cambiaría todo para Valeria, Roberto, y el futuro de Verde Esperanza Arquitectura. La guerra había comenzado, pero Carmen tenía la intención de terminarla en sus propios términos. El viernes amaneció despejado, como si la tormenta de ayer hubiera lavado el aire para este momento crucial. Carmen llegó a su oficina a las 5 de la mañana, 3 horas antes de lo usual, pero no por nervios. Tenía trabajo que hacer antes de que llegaran los inversionistas de Singapur a las 10. Durante la noche, mientras Valeria probablemente dormía con la satisfacción de haber saboteado la presentación, Carmen había estado trabajando en algo completamente diferente. No había intentado reparar el desastre que Valeria había creado. En cambio, había construido algo completamente nuevo. Mónica llegó a las 7 y encontró a Carmen conectando equipos que nunca había visto antes, proyectores holográficos, pantallas táctiles, y un sistema de audio que parecía más propio de un concierto que de una oficina de arquitectura. Doña Carmen, ¿de dónde salió todo esto? Carmen sonrió mientras ajustaba el último proyector. Tengo amigos en la industria tecnológica, Mónica. Amigos que me deben algunos favores. Se enderezó, admirando su trabajo. Valeria quería modernizar mi presentación. Bueno, va a obtener exactamente eso. A las 8:30, Roberto llegó con Sofía, ambos vestidos para la ocasión. Roberto llevaba su mejor traje, mientras que Sofía había elegido un vestido profesional que la hacía parecer mayor de sus 20 años. Mamá, Roberto miró a su alrededor sorprendido por toda la tecnología nueva. ¿Qué es todo esto? Pensé que la presentación ya estaba lista. Lo estaba, Carmen respondió calmadamente, pero Valeria tenía razón sobre una cosa. Los tiempos han cambiado. Así que decidí mostrarles a estos inversionistas exactamente lo que la arquitectura moderna puede lograr. Sofía se acercó a una de las pantallas táctiles, fascinada. Abuela, esto es increíble. ¿Cuándo tuviste tiempo de preparar todo esto? Digamos que tu abuela no durmió mucho anoche. Carmen guiñó un ojo. Pero valió la pena. A las 9:15 Valeria llegó con una expresión de confianza que se transformó inmediatamente en confusión al ver toda la tecnología nueva. Había venido vestida como si fuera a liderar la presentación, con un traje rojo brillante y una carpeta llena de notas sobre mejoras adicionales que había preparado. Carmen, ¿qué es todo esto?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Tú sugeriste modernizar la presentación, ¿recuerdas? Carmen respondió con una sonrisa perfectamente inocente. Decidí seguir tu consejo. Valeria caminó hacia la computadora principal, donde esperaba encontrar su versión saboteada de la presentación, pero la pantalla mostraba algo completamente diferente. En lugar de las diapositivas que había modificado, había una interfaz tridimensional que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Pero, ¿dónde está la presentación que trabajamos ayer? Oh, esa. Carmen agitó la mano casualmente. Me di cuenta de que tenías razón sobre una cosa. Necesitaba algo más impactante. Así que decidí empezar desde cero con algo verdaderamente moderno.
En ese momento, Mónica anunció la llegada de los inversionistas. 3 ejecutivos de Green Future Investments entraron a la oficina. Marcus Chen, un hombre de 50 años con gafas de diseñador. Sarah Lim, una mujer de 40 años con una presencia comandante. Y David Tan, el más joven del grupo pero claramente el analista técnico. Carmen los recibió con la gracia de alguien que había manejado presentaciones internacionales durante décadas. Señores, es un honor tenerlos aquí. Permítanme presentarles a mi familia. Mi hijo Roberto, mi nieta Sofía, y mi nuera Valeria. Los inversionistas saludaron cortésmente, pero Carmen pudo ver que estaban evaluando todo: la oficina, la tecnología, la dinámica familiar. Estos no eran inversores novatos, eran profesionales que tomaban decisiones basadas en observaciones sutiles tanto como en números. Señora Ruiz, Marcus Chen habló con un inglés perfecto pero con acento singapurense. Hemos seguido su trabajo durante años. El proyecto de viviendas sustentables en Barcelona fue realmente innovador. Gracias, señor Chen. Hoy quiero mostrarles algo que va más allá de lo que hemos logrado antes. Carmen se dirigió al centro de la sala, donde había instalado el equipo principal. Con un simple gesto, las luces se atenuaron, y los proyectores holográficos se activaron, creando una representación tridimensional del proyecto Bosque Urbano Tlaquepaque, que flotaba en el aire entre ellos. Los inversionistas se quedaron sin palabras. Incluso Valeria, a pesar de su resentimiento, no pudo evitar una expresión de asombro. Este es el futuro de la arquitectura sustentable. Carmen comenzó, su voz firme y clara. No solo construir edificios que respeten el medio ambiente, sino crear ecosistemas urbanos que mejoren activamente el entorno donde se ubican. A medida que Carmen hablaba, el holograma se transformaba, mostrando cada aspecto del proyecto en detalle imposible de lograr con diapositivas tradicionales. Los inversionistas podían caminar alrededor de la proyección, examinar detalles desde cualquier ángulo, e incluso interactuar con elementos específicos usando pantallas táctiles. Los paneles solares integrados, Carmen tocó una sección del holograma, que se amplió para mostrar la innovadora tecnología, no solo generan energía, sino que están diseñados para ser estéticamente indistinguibles de las tejas tradicionales mexicanas. Sarah Lim se acercó, claramente impresionada. ¿Cómo lograron integrar la tecnología sin comprometer la estética cultural? Carmen sonrió. Esa es la pregunta correcta. Sofía, ¿puedes explicar el proceso de diseño? Sofía se adelantó con confianza, y durante los siguientes 10 minutos, explicó brillantemente cómo habían trabajado con artesanos locales para crear paneles solares que parecían talavera tradicional. Era evidente que había estado involucrada profundamente en el proyecto, no solo como observadora sino como contribuyente real. Valeria permanecía en silencio, realizando que su plan de sabotaje no solo había fallado, sino que Carmen había usado su interferencia como motivación para crear algo extraordinario. La presentación continuó durante 1 hora, cada segmento más impresionante que el anterior. Carmen demostró sistemas de captación de agua que convertían la lluvia en arte visual mientras la recolectaban. Mostró jardines verticales que no solo purificaban el aire, sino que producían alimentos para los residentes. Explicó sistemas de ventilación natural, que eliminaban la necesidad de aire acondicionado la mayor parte del año. Pero lo más impresionante fue cuando Carmen activó la simulación temporal, mostrando cómo el proyecto evolucionaría durante los próximos 50 años. Los árboles creciendo, la comunidad desarrollándose, el impacto ambiental mejorando año tras año. Esto no es solo un proyecto de construcción, David Tan murmuró, claramente fascinado. Es ingeniería social a largo plazo. Exactamente, Carmen asintió. En Verde Esperanza Arquitectura, no construimos solo para hoy, construimos para generaciones. Al final de la presentación,
Los inversionistas estaban visiblemente emocionados. Marcus Chen se acercó a Carmen con una sonrisa amplia. Señora Ruiz, en 30 años de inversiones, nunca he visto una presentación tan completa. No solo técnicamente brillante, sino visionaria. Sarah Lim añadió, el nivel de innovación tecnológica combinado con respeto cultural es exactamente lo que buscamos para nuestro portafolio latinoamericano. Carmen sintió una satisfacción profunda, pero mantuvo su expresión profesional. ¿Tienen alguna pregunta específica sobre la implementación o los números financieros? Durante la siguiente media hora, los inversionistas hicieron preguntas detalladas que Carmen respondió con la precisión de alguien que había vivido cada aspecto del proyecto. Roberto contribuyó con información legal, y Sofía añadió detalles técnicos que impresionaron especialmente a David Tan. Valeria notablemente no contribuyó nada a la conversación. Finalmente Marcus Chen se levantó. Señora Ruiz, nos gustaría discutir los términos de inversión. ¿Podríamos programar una reunión para la próxima semana? Por supuesto, Carmen respondió entregándole una tarjeta de presentación. Mónica coordinará los detalles. Después de que los inversionistas se marcharan, la oficina quedó en un silencio extraño. Roberto fue el primero en hablar. Mamá, eso fue increíble. ¿Cómo lograste preparar todo esto tan rápido? Carmen miró directamente a Valeria antes de responder. A veces, cuando alguien trata de sabotearte, te obliga a superar tus propios límites. Valeria palideció, entendiendo finalmente que Carmen sabía exactamente lo que había hecho. Bueno, Valeria se aclaró la garganta. Supongo que ya no necesitan mi ayuda aquí. Tengo otras cosas que atender. Oh sí. Carmen sonrió con esa misma sonrisa enigmática que había usado el día anterior. Estoy segura de que tienes muchas cosas importantes que hacer este fin de semana. Valeria se marchó rápidamente, sus tacones resonando nerviosamente en el pasillo. Sofía se acercó a su abuela, sus ojos brillando de admiración. Abuela, ¿cómo sabías que Valeria había saboteado la presentación original? Carmen abrazó a su nieta. Mijita, cuando llevas 50 años en este negocio aprendes a reconocer cuando alguien está jugando un juego diferente al tuyo. Roberto frunció el ceño, confundido. ¿De qué están hablando? Carmen miró a su hijo con compasión. Había muchas cosas que Roberto necesitaba saber, pero hoy no era el día para destruir completamente su mundo. Roberto, solo digamos que tu esposa tenía ideas muy específicas sobre el futuro de este despacho, ideas que no coincidían exactamente con las mías. Mientras Roberto procesaba esta información, Carmen se dirigió hacia su escritorio. El fin de semana se acercaba y tenía mucho trabajo que hacer. La presentación había sido un éxito completo, pero eso era solo el primer movimiento en una partida mucho más compleja. Valeria había comenzado esta guerra, pero Carmen tenía la intención de terminarla de manera que su nuera nunca olvidaría. El sábado por la mañana, Carmen estaba sentada en su jardín privado, una taza de café humeando en sus manos, mientras revisaba los documentos que había recibido de su investigador privado durante la noche. El sol filtraba entre las bugambilias que ella misma había plantado 30 años atrás, creando sombras danzantes sobre las páginas que contenían el futuro de Valeria. Su teléfono sonó. Era Diego Mendoza. Carmen, recibí el paquete que enviaste anoche. Esto es más de lo que esperaba. ¿Qué opinas desde el punto de vista legal? Creo que Valeria va a tener un lunes muy difícil. Diego hizo una pausa. ¿Estás segura de que quieres proceder con esto? Una vez que se ponga en movimiento, no hay vuelta atrás. Carmen observó una mariposa monarca posarse en sus rosas. Diego, esa mujer trató de destruir 50 años de mi trabajo. El lunes, va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Después de colgar, Carmen marcó otro número.
Rosa Guerrero, su contacto en el Colegio de Arquitectos, respondió al segundo timbre. Carmen. Escuché que tu presentación de ayer fue espectacular. Marcus Chen ya está hablando de expandir su inversión a otros proyectos tuyos. Gracias, Rosa. Pero te llamo por otro asunto. Necesito que revises algunos documentos para mí. Documentos que muestran posible violación de códigos éticos profesionales. Carmen pasó la siguiente hora explicando la situación a Rosa, enviándole copias de las fotografías que mostraban a Valeria entregando planos confidenciales a Armando Salinas. Como presidenta del Comité de Ética del colegio, Rosa tenía el poder de iniciar investigaciones que podrían resultar en sanciones profesionales severas. Carmen, si esto es verdad, estamos hablando de espionaje industrial, esto va más allá de una simple violación ética. Lo sé. Por eso quiero que todo esté perfectamente documentado antes del lunes. El domingo, Carmen implementó la fase más delicada de su plan. Había invitado a Roberto y Sofía a comer en su casa, un ritual dominical que habían mantenido durante años. Valeria, como era usual, había declinado la invitación, alegando compromisos importantes. Roberto llegó con ojeras, claramente preocupado por algo. Sofía notó inmediatamente el estado de su padre. «Papá, ¿estás bien? Te ves terrible». Roberto suspiró, sirviéndose más café del que normalmente tomaba. Valeria ha estado diferente últimamente. Más distante, más secretiva. Y después de lo que pasó el viernes. Carmen colocó suavemente una mano en el brazo de su hijo. Roberto, hay cosas que necesitas saber sobre tu esposa. Cosas que descubrí esta semana. Durante los siguientes 30 minutos, Carmen le mostró a Roberto evidencia cuidadosamente seleccionada. Las fotografías de Valeria con Armando Salinas, los registros de las reuniones con abogados de divorcio, y los documentos que mostraban cómo había estado evaluando los bienes del despacho sin su conocimiento. Roberto permaneció en silencio durante la presentación, su expresión cambiando gradualmente de confusión a incredulidad, y finalmente a una mezcla de dolor y rabia. «¿3 meses?» murmuró finalmente. «Ha estado planeando divorciarse de mí durante 3 meses sin decirme nada». Sofía tomó la mano de su padre. «Papá, lo siento mucho. No tenía idea de que Valeria fuera capaz de algo así». Carmen se sentó frente a su hijo. «Roberto, sé que esto es doloroso. Pero necesitas saber que mañana, Valeria tiene una cita para finalizar los papeles de divorcio. Había planeado sorprenderte con ellos después de usar el supuesto fracaso de mi presentación, como evidencia de que yo era incompetente». Roberto levantó la cabeza, sus ojos ahora duros. «¿Qué quieres decir con supuesto fracaso?» Carmen le explicó sobre el sabotaje del jueves, cómo Valeria había destruido deliberadamente su presentación original, esperando que fracasara frente a los inversionistas. «Pero mamá», Roberto frunció el ceño, «tu presentación del viernes fue increíble». «¿Cómo?» «Porque tu madre no llegó a donde está siendo fácil de derrotar». Sofía sonrió con orgullo. «Abuela, ¿qué vas a hacer mañana?» Carmen se levantó y caminó hacia la ventana de su comedor, observando el jardín que había cuidado durante décadas. Mañana Valeria va a descubrir que subestimó gravemente a la familia Ruiz. El lunes por la mañana Valeria se despertó con la confianza de alguien que creía tener todas las cartas ganadoras. Se vistió cuidadosamente para su cita de las 10 con los abogados. Un traje negro que proyectaba seriedad. Joyas discretas pero caras que demostraban su estatus. Y un maletín de cuero italiano que contenía todos los documentos que había estado preparando durante meses. A las 9:30, Valeria llegó al edificio donde estaba ubicado el bufete Herrera y Socios. El lobby era impresionante, con mármol importado y arte contemporáneo que hablaba del calibre de clientes que manejaban. Valeria se registró en recepción y tomó asiento en una de las sillas de cuero, revisando mentalmente todos los puntos que había preparado para la reunión. A las 10 en punto, la recepcionista la llamó.
Señora Herrera, la recibirá ahora. Valeria siguió a la recepcionista por un pasillo elegante hasta una oficina esquinera con vistas panorámicas de la ciudad. Patricia Herrera, una mujer de 50 años con cabello perfectamente peinado y una reputación temible en casos de divorcio, la recibió con una sonrisa profesional. Señora Valeria, tome asiento. Entiendo que está lista para proceder con la finalización de los documentos. Así es, Valeria respondió confidentemente abriendo su maletín. Tengo toda la documentación que discutimos, incluyendo la evaluación de bienes y las pruebas de incompetencia que hablamos. Patricia Herrera revisó los papeles que Valeria le entregó, pero su expresión comenzó a cambiar gradualmente. En lugar de la aprobación que Valeria esperaba, Patricia parecía cada vez más preocupada. Señora Valeria, me temo que tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Patricia se levantó y caminó hacia su escritorio, donde tomó un folder que Valeria no había notado antes. Esta mañana temprano, recibí una visita de Diego Mendoza del bufete Justicia y Asociados. Venía representando a su suegra Carmen Ruiz. Valeria sintió que su estómago se contraía. ¿Mi suegra tiene abogado? Más que eso, Patricia abrió el folder y comenzó a sacar documentos. Tiene evidencia de que usted ha estado involucrada en actividades que podrían constituir espionaje industrial, fraude y violación de acuerdos de confidencialidad. Patricia extendió las fotografías de Valeria con Armando Salinas, seguidas de documentos que mostraban transferencias de archivos confidenciales, registros de llamadas telefónicas, y correos electrónicos que Valeria creía haber eliminado permanentemente. Esto es imposible, murmuró Valeria, su confianza evaporándose rápidamente. ¿De dónde sacaron todo esto? Aparentemente su suegra tiene contactos muy buenos en investigación digital, Patricia respondió secamente. Pero eso no es todo. Patricia sacó otro documento del folder. El Colegio de Arquitectos ha iniciado una investigación formal contra usted por violación de códigos éticos profesionales. Rosa Guerrero, la presidenta del Comité de Ética, ya revisó la evidencia, y considera que hay bases suficientes para proceder. Valeria se quedó sin palabras, observando cómo su cuidadoso plan se desmoronaba frente a sus ojos. Y finalmente, Patricia continuó inexorablemente, tengo una carta de Green Future Investments, notificando que han decidido no solo invertir en el proyecto de su suegra, sino expandir su relación comercial. Aparentemente, alguien les envió evidencia de que usted había estado tratando de sabotear la presentación. Patricia se recostó en su silla, su expresión ahora claramente molesta. Señora Valeria, como su abogada debo decirle que proceder con este divorcio en este momento sería inadvisable. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que si estas acusaciones proceden, usted podría enfrentar cargos criminales. Un divorcio en este momento solo llamaría más atención a sus actividades. Además, cualquier reclamo sobre los bienes de su esposo sería visto con extremo escepticismo dado el contexto de espionaje industrial. Valeria permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de su situación. Finalmente, murmuró, ¿qué me recomienda hacer? Patricia cerró el folder. Honestamente, recomiendo que busque representación criminal inmediatamente. Y que considere seriamente disculparse con su suegra, antes de que esto escale aún más. Valeria salió del bufete en un estado de shock, su maletín de cuero italiano ahora sintiéndose como una carga pesada. En el lobby, se detuvo frente a un espejo y vio su reflejo. El traje negro ahora parecía apropiado para un funeral, específicamente el funeral de su propio plan. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Valeria Hernández? Sí. Habla el detective Morales de la Policía Cibernética. Necesitamos que venga a la estación para responder algunas preguntas sobre transferencia ilegal de documentos corporativos. Valeria cerró los ojos,
entendiendo finalmente la magnitud de lo que Carmen había orquestado. No solo había bloqueado su divorcio, había puesto en marcha una investigación que podría resultar en cargos criminales. Mientras caminaba hacia su auto, Valeria no pudo evitar una amarga admiración por su suegra. Carmen Ruiz no solo había sobrevivido a su ataque, había usado la fuerza del ataque en su contra con la precisión de un maestro de ajedrez. Esa tarde Carmen estaba en su oficina cuando Mónica le trajo una taza de té y una sonrisa. Doña Carmen, Diego Mendoza llamó. Dice que todo salió exactamente como usted planeó. Carmen asintió tranquilamente tomando un sorbo de su té. Mónica, ¿sabes cuál es la diferencia entre venganza y justicia? No, doña Carmen. La venganza es emocional, la justicia requiere paciencia y estrategia. Carmen sonrió, observando las plantas en su oficina que había cuidado durante años. Valeria quería jugar un juego peligroso. Simplemente me aseguré de que entendiera las reglas reales. Esa noche, Roberto llamó a su madre. Mamá, Valeria vino a casa esta tarde, estaba destruida. Me contó todo lo que pasó hoy. ¿Y qué le dijiste? Roberto suspiró. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que se quedara en casa de su hermana por un tiempo. Carmen permaneció en silencio permitiendo que su hijo procesara sus emociones. Mamá, tengo que preguntarte algo. ¿Planificaste todo esto desde el principio? Carmen sonrió suavemente. Roberto, yo solo me defendí. Valeria eligió sus propias acciones, y esas acciones tuvieron consecuencias naturales. ¿Naturales? Mijito, cuando intentas destruir a alguien, es importante asegurarte de que no tengan los recursos para defenderse. Valeria cometió el error de subestimarme. Esa noche Carmen se fue a dormir con la satisfacción de alguien que había protegido no solo su legado, sino el futuro de su familia. Valeria había aprendido una lección valiosa sobre las consecuencias de sus acciones, y Roberto había visto la verdadera naturaleza de su esposa. El juego había terminado, pero Carmen sabía que las lecciones durarían toda la vida. 3 semanas después del colapso del plan de Valeria, Carmen estaba en una reunión con los ejecutivos de Green Future Investments, en un restaurante exclusivo del centro de Guadalajara. La atmósfera era celebratoria. Acababan de firmar un contrato de inversión por $50 millones que no solo financiaría el bosque urbano Tlaquepaque, sino 3 proyectos adicionales en México y Centroamérica. Señora Ruiz, Marcus Chen levantó su copa de champán. En nombre de Green Future Investments, queremos expresar nuestra admiración no solo por su visión arquitectónica, sino por su integridad profesional. Carmen sonrió educadamente, sabiendo que se refería a la información que habían recibido sobre el intento de sabotaje de Valeria. La historia se había filtrado discretamente en círculos profesionales como una advertencia sobre los riesgos del espionaje industrial. El liderazgo auténtico, continuó Sara Lim, se demuestra no solo en momentos de éxito, sino en cómo se maneja la adversidad. Usted demostró ambos. Después de la reunión, Carmen regresó a su oficina para encontrar a Mónica organizando una montaña de contratos, propuestas de nuevos proyectos, y invitaciones para conferencias internacionales. El escándalo de Valeria había tenido un efecto inesperado. En lugar de dañar la reputación de Verde Esperanza Arquitectura, había consolidado la percepción de Carmen como una líder fuerte y principlet. Doña Carmen, Mónica levantó la vista de los documentos. Llegó otra invitación para ser ponente principal en el Congreso Mundial de Arquitectura Sustentable en Tokio. También la Universidad de Harvard quiere que considere una cátedra visitante. Carmen se sentó en su escritorio, sintiendo una satisfacción profunda pero también una extraña melancolía. Había ganado la guerra contra Valeria de manera tan completa que a veces se preguntaba si había sido demasiado severa. Su reflexión fue interrumpida por un toque en la puerta. Roberto entró pero se veía diferente.
Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su traje, aunque limpio, parecía colgar de manera diferente en su cuerpo. «Mamá, ¿podemos hablar?» Carmen asintió, indicándole que se sentara. Durante las últimas 3 semanas, Roberto había estado viviendo solo en su casa mientras Valeria se quedaba con su hermana. Habían hablado poco, y Carmen había respetado su necesidad de procesar los eventos. «¿Cómo estás, mijito?» Roberto suspiró profundamente. «Honestamente, mamá, me siento como si mi vida entera hubiera sido una mentira. No solo el matrimonio, sino mi propio juicio. ¿Cómo no vi lo que Valeria estaba haciendo?» Carmen observó a su hijo con compasión. «Roberto, los manipuladores expertos son muy hábiles en ocultar sus verdaderas intenciones. Valeria te mostró exactamente lo que querías ver. Pero tú la viste, desde el principio, ¿verdad?» Carmen vaciló antes de responder. «Yo vi señales. Pero Roberto, debo admitir algo. Parte de mi desconfianza hacia Valeria no era solo intuición. Era también una madre protegiendo su territorio». Roberto levantó la cabeza, sorprendido por la honestidad de su madre. «Cuando eres una mujer que ha construido algo significativo», Carmen continuó, «desarrollas un instinto para reconocer a otras mujeres que ven tu éxito como algo que pueden tomar en lugar de algo que pueden construir por sí mismas». «¿Crees que fui demasiado duro con ella?» «Valeria vino a casa anoche. Estaba rota. Dijo que perdió su trabajo, que nadie en la industria quiere contratarla, que incluso su familia la está evitando». Carmen sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa. «¿Qué te dijo exactamente?» «Que lo siente. Que nunca quiso lastimar a la familia. Que solo estaba tratando de asegurar nuestro futuro financiero porque pensaba que tu negocio era anticuado». Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, podía ver construcción en varios edificios del centro, algunos de ellos proyectos que había diseñado décadas atrás, y que seguían siendo funcionales y hermosos. «Roberto, ¿quieres que hable con mis contactos? ¿Que retire las denuncias?» Roberto se quedó en silencio durante un largo momento. «No sé, mamá. Parte de mí quiere ayudarla porque a pesar de todo la amé, pero otra parte sigue enojada por lo que trató de hacerte». «¿Y qué parte es más fuerte?» «No lo sé. Por eso vine a hablar contigo». Carmen regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó un folder que Roberto no había visto antes. «Antes de que tomes cualquier decisión, hay algo más que necesitas saber». Carmen le entregó el folder a Roberto. Dentro había documentos que mostraban que Valeria había estado en contacto con Armando Salinas durante más de un año, no solo los últimos meses. También había evidencia de que había estado vendiendo información sobre proyectos anteriores de Carmen, no solo el bosque urbano Tlaquepaque. «¿Un año?», Roberto murmuró, revisando las fechas. «Pero eso significa que comenzó a traicionarnos mucho antes de planear el divorcio», Carmen completó suavemente. «Roberto, esto no fue un error de juicio o desesperación. Fue un plan a largo plazo». Roberto cerró el folder y se recostó en su silla. «¿Por qué no me mostraste esto antes?» «Porque quería que tuvieras tiempo de procesar la traición personal antes de enfrentar la traición profesional. Son dos heridas diferentes, mijito». En ese momento Sofía apareció en la puerta. Durante las últimas semanas, había estado dividiendo su tiempo entre apoyar a su padre y ayudar a Carmen con los nuevos proyectos. «Perdón por interrumpir, pero papá, llegaste justo a tiempo. Los de Tokio llamaron. Quieren que abuela y yo presentemos juntas el proyecto de viviendas estudiantiles sustentables». Roberto sonrió débilmente. «Eso es maravilloso, Sofía. Te mereces esa oportunidad». Sofía se acercó a su padre. «Papá, ¿has decidido qué vas a hacer con Valeria?» «Estaba discutiendo eso con tu abuela».
Sofía miró entre su padre y su abuela, luego se sentó en el borde del escritorio de Carmen. ¿Puedo dar mi opinión? Carmen asintió. Por supuesto. Creo que Valeria debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero también creo que papá necesita cerrar ese capítulo de su vida para poder seguir adelante. Roberto frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si sigues cargando con la culpa de no haber visto sus mentiras, nunca vas a poder confiar en tu propio juicio otra vez. Y si abuela sigue castigando a Valeria, nunca va a poder estar segura de que ganó por sus propios méritos en lugar de por eliminar a la competencia. Carmen y Roberto intercambiaron miradas, ambos sorprendidos por la sabiduría de las palabras de Sofía. ¿Qué propones?, preguntó Carmen. Propongo que le demos a Valeria una oportunidad de redimirse. No retirando las consecuencias legales, pero sí ofreciéndole un camino hacia adelante si está genuinamente dispuesta a cambiar. Roberto se enderezó en su silla. ¿Estás sugiriendo que la perdone? Estoy sugiriendo que le des la oportunidad de ganarse el perdón, hay una diferencia. Carmen observó a su nieta con nueva admiración. ¿Qué tenías en mente específicamente? Sofía se levantó y comenzó a caminar por la oficina, claramente organizando sus pensamientos. Valeria dice que quiere asegurar el futuro financiero de la familia, ¿verdad? Bien, démosle la oportunidad de hacerlo honestamente. ¿Cómo? Abuela, tus nuevos proyectos van a necesitar un equipo de marketing y relaciones públicas. Valeria tiene las habilidades, solo las usó de manera incorrecta. Podríamos ofrecerle trabajar para Verde Esperanza Arquitectura, pero con condiciones muy específicas. Carmen se recostó en su silla, intrigada. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, tendría que admitir públicamente lo que hizo y disculparse no solo con la familia sino con la industria. Segundo, tendría que trabajar bajo supervisión directa durante al menos 2 años. Tercero, tendría que firmar acuerdos de confidencialidad tan estrictos que cualquier violación resultaría en consecuencias inmediatas. Roberto escuchaba con atención creciente. ¿Y si rechaza esas condiciones? Entonces es evidencia de que no está genuinamente arrepentida, y podemos seguir adelante sabiendo que le dimos una oportunidad justa. Carmen se levantó y caminó hacia una pared cubierta de fotografías de sus proyectos a lo largo de los años. En una de ellas, estaba con un grupo de jóvenes arquitectos que había mentoreado al principio de sus carreras. Varios de ellos ahora dirigían sus propios despachos exitosos. «¿Sabes, Sofía?», dijo Carmen lentamente, «hay sabiduría en lo que propones. He dedicado mi carrera a creer que las personas pueden cambiar y crecer. Sería hipócrita no aplicar esa filosofía a mi propia familia». Roberto se acercó a su madre. «¿Estás dispuesta a trabajar con Valeria después de todo lo que hizo?». Carmen se giró hacia su hijo. «Roberto, estoy dispuesta a darle una oportunidad de demostrar que puede cambiar, pero las condiciones serían exactamente como Sofía describió. Y al primer signo de traición. La consecuencia sería inmediata y final», Roberto completó. «Exactamente». Sofía sonrió. «¿Entonces se lo proponemos?». Carmen asintió. «Pero primero, Roberto, necesitas decidir si estás dispuesto a trabajar hacia la reconstrucción de tu matrimonio bajo estas nuevas circunstancias. Porque si Valeria acepta, va a requerir que ambos se comprometan a reconstruir la confianza desde cero». Roberto permaneció en silencio durante varios minutos, contemplando la magnitud de lo que estaban proponiendo. Finalmente, habló. Creo que quiero intentarlo. Pero con terapia de pareja, transparencia completa, y la comprensión de que si Valeria vuelve a traicionarnos, se acabó definitivamente». Carmen abrazó a su hijo. «Esa es una decisión muy madura, mijito». «¿Cuándo le hacemos la propuesta?», preguntó Sofía. Carmen miró su reloj. «Esta noche. Roberto, llama a Valeria y dile que venga a cenar a mi casa el domingo».
Es hora de que toda la familia tenga una conversación honesta. Mientras Roberto y Sofía se preparaban para irse, Carmen se quedó sola en su oficina, reflexionando sobre los eventos de las últimas semanas. Había demostrado que podía proteger su legado y castigar a quienes trataran de dañarlo, pero ahora tendría la oportunidad de demostrar algo igualmente importante: que también podía perdonar y guiar hacia la redención. La verdadera prueba de liderazgo, pensó Carmen, no era solo ganar guerras, sino saber cuándo ofrecer la paz. El domingo sería interesante. El domingo llegó con una lluvia ligera que golpeaba suavemente las ventanas de la casa de Carmen. Había pasado toda la mañana preparando la cena, no porque necesitara hacerlo, sino porque cocinar siempre la había ayudado a pensar. El aroma de mole poblano llenaba la cocina, mezclándose con el olor de tortillas frescas y arroz con azafrán. A las 5 de la tarde, Roberto llegó solo. Carmen notó inmediatamente que había recuperado algo de peso y que sus ojos tenían una claridad que no había visto en semanas. ¿Cómo está Valeria?, preguntó Carmen mientras servía café. Nerviosa, aterrorizada en realidad. Roberto se sentó en la barra de la cocina, observando a su madre moverse con la gracia de alguien que había perfeccionado estas rutinas durante décadas. Mamá, antes de que llegue necesito decirte algo. Carmen se detuvo, con la cafetera en la mano. ¿Qué pasa? He estado en terapia individual esta semana. Doctor Ramírez, ¿lo recuerdas? Me ayudó cuando papá murió. Carmen asintió. El doctor Ramírez había sido fundamental para ayudar a la familia a procesar la pérdida del esposo de Carmen 5 años atrás. Me hizo ver algunas cosas sobre mi matrimonio que no quería admitir. Roberto tomó un sorbo de café, organizando sus pensamientos. No es solo que Valeria me engañara, es que yo permití que me engañara porque era más fácil que enfrentar los problemas reales en nuestra relación. Carmen se sentó frente a su hijo. ¿Qué tipo de problemas? Desde el principio Valeria me hizo sentir que tenía que elegir entre ella y tú. Y en lugar de establecer límites claros, traté de mantener felices a ambas. Eso creó un ambiente donde ella sintió que tenía que competir contigo en lugar de encontrar su propio lugar en la familia. Carmen frunció el ceño. Roberto, eso no justifica lo que hizo. No, no lo justifica, pero explica parte de por qué lo hizo. Roberto se inclinó hacia adelante. Mamá, si vamos a intentar esto, necesito que entiendas que yo también tengo que cambiar. No puedo seguir siendo el intermediario que trata de evitar conflictos. Carmen observó a su hijo con nueva admiración. ¿Qué significa eso específicamente? Significa que si Valeria acepta trabajar contigo, yo voy a apoyar tus decisiones profesionales completamente. Y si tú tomas una decisión sobre el negocio, Valeria tendrá que respetarla sin ponerme en el medio. En ese momento Sofía llegó con una bandeja de postres de la panadería francesa del centro. Perfecto timing, Valeria está llegando, la vi estacionándose. Carmen miró por la ventana, y vio a Valeria caminando lentamente hacia la puerta principal. Su usual confianza había sido reemplazada por una postura cautelosa, casi temerosa. Llevaba un vestido sencillo en lugar de sus usuales outfits de diseñador, y había dejado su cabello suelto de manera natural. Cuando Roberto abrió la puerta, Valeria entró como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Sus ojos estaban rojos, evidencia de que había estado llorando, y sus manos temblaban ligeramente. Carmen, dijo Valeria en cuanto vio a su suegra, gracias por darme esta oportunidad de hablar. Carmen estudió a Valeria cuidadosamente. El cambio en su demeanor era dramático, pero Carmen había aprendido a no confiar en las primeras impresiones cuando se trataba de su nuera. Siéntate, Valeria. Cenemos primero y después hablaremos. La cena fue sorprendentemente tranquila. Valeria comió poco, pero elogió genuinamente la comida de Carmen. Sofía llevó la mayor parte de la conversación.
hablando sobre sus clases de arquitectura y sus planes para el proyecto de Tokio. Roberto contribuyó ocasionalmente, pero Carmen podía ver que estaba observando a Valeria, evaluando cada palabra y gesto. Después de la cena, se trasladaron a la sala de estar. Carmen se sentó en su silla favorita, una poltrona de cuero que había pertenecido a su esposo. Roberto y Sofía se acomodaron en el sofá, mientras que Valeria eligió una silla individual frente a Carmen, como si fuera una acusada enfrentando a un juez. Valeria, Carmen comenzó, su voz firme pero no hostil. Roberto me dice que quieres hablar, te escucho. Valeria respiró profundamente, y cuando habló, su voz era completamente diferente a la confianza artificial que había mostrado durante años. Carmen, no tengo excusas para lo que hice. Ninguna. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Traté de destruir algo que habías construido durante 50 años porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de nunca ser lo suficientemente buena. Miedo de que Roberto siempre te pusiera antes que a mí. Miedo de que yo nunca lograría algo tan significativo como lo que tú has logrado. Carmen mantuvo su expresión neutral. Continúa. Cuando conocí a Armando Salinas en esa conferencia de marketing el año pasado, me hizo sentir importante. Me dijo que tenía talento, que podría ser más que solo la esposa del hijo de Carmen Ruiz. Valeria se limpió los ojos con un pañuelo. Comenzó como solo compartir información general sobre la industria. Pero gradualmente, él me convenció de que estaba ayudando a Roberto al obtener información sobre la competencia. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Pero sabías que era información confidencial? Valeria asintió miserablemente. Sí. Pero me mentí a mí misma, diciéndome que era por el bien de la familia. Que si lograba que Armando invirtiera en el despacho, o si podía demostrar que era más valiosa que solo una ama de casa. Valeria, Roberto interrumpió, su voz más suave de lo que Carmen esperaba. Nunca te dije que eras solo una ama de casa. No, pero tampoco me dijiste que era más que eso. Valeria se giró hacia su esposo. Roberto, te amo, pero durante 5 años me he sentido invisible en tu vida. Tu trabajo, tu madre, tu pasión por la arquitectura. Yo era solo un accesorio bonito que llevabas a eventos sociales. Carmen observó el intercambio con atención. Había verdad en las palabras de Valeria, aunque eso no excusaba sus acciones. ¿Y el plan de divorcio?, preguntó Carmen directamente. Valeria cerró los ojos. Cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo era incorrecto, ya era demasiado tarde. Armando tenía evidencia de que había compartido información confidencial. Me dijo que si trataba de detenerme, él se aseguraría de que tanto Roberto como tú supieran todo. Así que decidiste divorciarte y llevarte la mitad del negocio, Sofía dijo, su voz mostrando decepción. Pensé que si controlaba el timing del divorcio, podría minimizar el daño. Armando me prometió un trabajo en su despacho y pensé que podría empezar de nuevo. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había parado y las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Valeria, ¿entiendes completamente las consecuencias de tus acciones? Sí. Perdí mi reputación profesional. Perdí la confianza de mi familia. Y casi pierdo a Roberto. Valeria se levantó también, acercándose a Carmen. Carmen, no espero que me perdones. Pero necesito que sepas que si pudiera cambiar todo lo que hice, lo haría. Carmen se giró para enfrentar a Valeria. Las disculpas son palabras, Valeria. Lo que importa son las acciones futuras. ¿Qué quieres decir? Sofía se levantó del sofá. Valeria, hemos discutido una propuesta. Una manera de que puedas demostrar que has cambiado realmente. Durante los siguientes 30 minutos, Carmen, Roberto y Sofía explicaron la propuesta.
Valeria trabajaría para Verde Esperanza Arquitectura en el departamento de marketing y relaciones públicas, pero bajo condiciones estrictas. Tendría que hacer una disculpa pública, trabajar bajo supervisión directa, y firmar acuerdos de confidencialidad que la destruirían profesionalmente si los violaba. Además, agregó Roberto, tendríamos que ir a terapia de pareja durante al menos un año. Y tendrías que encontrar tu propia identidad profesional, no solo ser una extensión de mis logros, o los de mi madre. Valeria escuchó en silencio, y cuando terminaron de explicar, permaneció callada durante varios minutos. Es más de lo que merezco, dijo finalmente. Pero hay algo que necesito saber, Carmen, ¿realmente crees que puedo cambiar, o esto es solo una manera elegante de mantenerme bajo control? Carmen estudió a Valeria durante un largo momento. Honestamente no lo sé, pero creo en dar segundas oportunidades a personas que genuinamente quieren cambiar. La pregunta es, ¿realmente quieres cambiar, o solo quieres evitar las consecuencias de tus acciones? Quiero cambiar, Valeria respondió sin vacilar. Pero también tengo miedo de no ser capaz de hacerlo. Carmen asintió. El miedo es normal. Lo que importa es lo que hagas a pesar del miedo. Valeria se acercó a Carmen, y por primera vez en años, la miró directamente a los ojos. Carmen, si acepto esta propuesta, ¿puedes prometerme una cosa? ¿Qué? Si fallo, si cometo otro error, me lo dirás directamente en lugar de planear otra lección. Carmen no pudo evitar una pequeña sonrisa. Valeria, prefiero la comunicación directa. La lección que recibiste fue porque elegiste el sabotaje en lugar de la honestidad. Acepto, Valeria dijo extendiendo su mano. Acepto todos los términos. Carmen tomó la mano de Valeria, pero no como un apretón de manos formal. La sostuvo como lo haría con un miembro de la familia que está aprendiendo a caminar de nuevo. Entonces, empezamos el lunes. Pero Valeria, quiero que entiendas algo. Esto no es solo sobre darte una segunda oportunidad. Es sobre construir el tipo de familia que queremos ser. Roberto se acercó y puso sus brazos alrededor de ambas mujeres. Es sobre ser honestos el uno con el otro, incluso cuando es difícil. Sofía se unió al abrazo familiar. Y es sobre apoyarnos mutuamente para ser las mejores versiones de nosotros mismos. Esa noche, después de que Roberto y Valeria se fueran juntos a casa para comenzar su propia conversación difícil, Carmen se quedó con Sofía ayudando a limpiar. Abuela, ¿realmente crees que Valeria puede cambiar? Carmen secó un plato lentamente, considerando la pregunta. Sofía, he aprendido que las personas pueden cambiar cuando están genuinamente motivadas. Valeria perdió todo lo que valoraba debido a sus propias acciones. Esa es una motivación poderosa. ¿Y si no funciona? Entonces al menos sabremos que le dimos una oportunidad justa. Y tú y Roberto habrán aprendido que a veces, hacer lo correcto significa tomar riesgos. Sofía abrazó a su abuela. Estoy orgullosa de ti, abuela. Lo que hiciste requirió mucho coraje. Carmen abrazó a su nieta, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Mijita, defender lo que has construido requiere fuerza. Pero ofrecer la oportunidad de redención requiere sabiduría. 3 meses después, Carmen estaba en Tokio con Sofía, presentando su proyecto de viviendas estudiantiles sustentables ante una audiencia internacional. En la primera fila, vio a Roberto aplaudiendo con orgullo. A su lado, Valeria tomaba notas profesionales, claramente concentrada en hacer un buen trabajo en su nuevo rol como coordinadora de relaciones internacionales. Después de la presentación, Valeria se acercó a Carmen. Carmen, quería agradecerte por darme esta oportunidad. Sé que no ha sido fácil confiar en mí. Carmen observó a Valeria, notando cambios genuinos, menos maquillaje, ropa más práctica, y sobre todo, una humildad real que había reemplazado su antigua arrogancia. Valeria,
Has trabajado duro estos últimos meses, has ganado esta oportunidad. ¿Crees que algún día podremos ser realmente familia? No solo trabajar juntas, sino confiar la una en la otra. Carmen sonrió, mirando hacia donde Roberto y Sofía estaban hablando con otros arquitectos, claramente orgullosos de ser parte del equipo Verde Esperanza. Valeria, la confianza se construye con el tiempo, una acción correcta a la vez. Pero mira a tu alrededor, ya somos familia. Solo estamos aprendiendo a ser una mejor versión de nosotros mismos. Esa noche en el hotel de Tokio, Carmen se sentó en su balcón observando las luces de la ciudad. Su teléfono sonó con un mensaje de Marcus Chen. Enhorabuena por la presentación. Green Future quiere discutir la expansión a proyectos en Asia. Carmen sonrió, pero lo que realmente la llenó de satisfacción fue el mensaje que llegó inmediatamente después, de Roberto. Mamá, gracias por enseñarnos que la verdadera fortaleza incluye la capacidad de perdonar. Carmen Esperanza Ruiz había pasado 72 años construyendo edificios y proyectos. Pero tal vez su construcción más importante había sido reconstruir a su familia, ladrillo por ladrillo, conversación honesta por conversación honesta. La venganza había enseñado a Valeria sobre las consecuencias, pero la redención había enseñado a toda la familia sobre el verdadero significado del amor incondicional. Y esa, Carmen sabía, era una lección que duraría generaciones. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.